Hola, hola, muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches. No sé a qué hora estarás mirando este súper entrenamiento, pero te doy la bienvenida con todo el corazón y bendigo tu vida y la de toda tu familia. Esto es un entrenamiento para el corazón, para el alma y también para tus negocios y para tu vida. ¿Por qué? Porque este entrenamiento te va a llevar a superar los miedos. Muy bienvenido a este súper entrenamiento con gran contenido de valor para ti. Piensa, si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no tú. Y esto es verdad, porque muchas veces nosotros nos sentimos desanimados, nos sentimos mal, pensamos que realmente esto no va a ser así, que no tendría que ser por una causa, por la otra. Nos dicen que no a algo y nos sentimos despreciados nosotros en nuestro corazón, pero no es así. Lo malo no es que nos dicen mal a nosotros. Entonces, aunque te sigan por lo que tú eres, lo que le dicen que no es a lo que tú le estás presentando, no a lo que eres como persona. Por eso ten siempre en cuenta esta frase. Si estás atravesando un mal momento, sigue caminando. Lo malo es el momento, no tú. Tú eres la mejor persona del mundo y lucha por lo que quieres. Saca ese león que tienes dentro, enfócate en tu objetivo y no permitas que nadie, pero nadie, te diga que no puedes. Los miedos te roban los sueños. ¿Cómo enfrentarlos y superarlos? Este es el título de nuestra capacitación de hoy. Los miedos te roban esos sueños y nos sentamos así como el señor de la foto, con la cabeza entre las manos y entre las piernas y no sabemos qué hacer. Pero en lugar de estar así, trata de no preocuparte, sino trata de ocuparte, de hacer lo que tienes que hacer en el momento que tienes que hacer y no supongas, no presupongas. Porque mira, hay un libro que se llama Los 4 acuerdos toltecas, que es buenísimo, te lo aconsejo. En ese libro uno de los acuerdos es no supongas. Y tienen razón, no supongas, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Y como no sabemos qué es lo que nos va a ocurrir, tampoco podemos predecirlo. Así que ocupémonos del momento actual, de vivirlo, de hacer lo mejor que podamos en este momento. Y lo otro que venga ya va a venir, porque el futuro lo creamos nosotros de acuerdo a lo que estamos haciendo en el presente. Y alguien dijo alguna vez, he tenido tantos problemas en mi vida que el 90% de los cuales nunca han sucedido. Por esto que acabo de explicarte, porque uno se imagina las cosas y nos parece que van a ocurrir. Sí, porque esto, porque lo otro, porque puede ocurrir. ¿Y qué es lo tan malo que te puede ocurrir? Nada. No supongas, no presupongas. Te haces problema por anticipado con algo que quizás nunca ocurra. Entonces preocúpate por lo que tienes enfrente, por lo que puedas hacer hoy, por lo que puedas crear en tu mente para ser más feliz. Solo por eso. Y el miedo nos impide ser feliz. ¿Vieron las avestruces que hacen un agujero en el piso? Si no lo saben, ya lo saben, en el suelo, y esconden la cabeza allí pensando que así se esconden y quedan todos su gran colota ahí alrededor, al aire libre, y todos lo ven. Y es peor porque ven una avestruz, pero escondida, que es mucho peor que verla normal andando por el campo. Y nosotros hacemos lo mismo a veces. Cavamos un pozo en nuestra vida y metemos la cabeza ahí creyendo que nos estamos salvando y resulta que estamos expuestos en un montón de otras cosas. Pensemos lo que vamos a hacer. Todos hemos experimentado a lo largo de nuestra vida que nuestros miedos y nuestros temores nos truncan el camino de la felicidad. El escritor Eduardo Panset dice, el miedo está reñido con la felicidad. Yo diría que el miedo es la puerta que cierra nuestra felicidad. Entonces abramos esa puerta, pasemos ese miedo y ya está. Cuando estemos del otro lado vamos a ver que lo hemos superado y nos vamos a sentir felices justamente por eso, con un mundo nuevo por delante. En cualquier emprendimiento que tengamos, la presencia del miedo y la inseguridad estará siempre. Porque siempre está dentro del ser humano, pero echará por tierra nuestras metas. La Madre Teresa de Calcuta decía, el obstáculo más grande que tenemos es el miedo. Así que aquí te voy a enseñar cómo superarlo y vas a ver que todo va a ir mucho mejor en tu vida. ¿Por qué? Porque el miedo es algo innato en nosotros.
No es que tenemos miedo porque tenemos miedo porque es algo innato del ser humano, pero el miedo también nos protege, no es tan malo después de todo. El miedo es algo muy natural, a todos los seres humanos nos ayuda a preservar nuestra vida y está en nuestro subconsciente. No sé si sabes que nuestros ancestros, los hombres de las cavernas, tenían miedo para protegerse, porque como había animales y todo tipo de depredadores, si ellos no tenían miedo, no surgía el sentido de protección, de autoprotección, y entonces los podían matar en cualquier momento, podrían dejar de existir o su familia. Entonces el miedo surgía o surge naturalmente en el ser humano como un sentido de protección, pero no hay que dejarlo que sea gigante, no hay que dejarlo que se transforme en un fantasma. Sin embargo, no es tan malo, porque si no fuera por ese miedo no hubiéramos sobrevivido. Cuando se activa nos hace ser más cautelosos, dar pasos con mucho cuidado y prepararnos para defendernos de los ataques que podamos tener. Es decir, nos permite estar alerta, y este es un miedo no solamente sano, sino también protector. Pero ojo, que ese miedo no se haga un fantasma, como te dije recién. Solamente lo necesario para vivir protegidos y estar alertas. Solamente para eso. Todo lo demás es un valor negativo agregado. Es una barrera mental que no nos permite avanzar. Lo que hace daño es la exageración del miedo, puesto que ésta se apodera de nuestra mente y domina por completo nuestras emociones. Y a veces lo que tenemos por delante es algo muy simple, pero nosotros lo agrandamos, y entonces el miedo hace que veamos cosas donde realmente no están. Es tan grande el miedo, produce un fantasma tan grande al punto que a toda solución le buscas un problema. Tienes la solución, la tienes ahí delante, pero no la ves. No la ves porque el miedo te impide verla. Saca esos miedos, limpia tu mente, limpia tu corazón. Solamente te sirven para estar alerta, pero más allá de eso, no. No lo permitas, puesto que se convierte inconscientemente en una paranoia que sin darnos cuenta crea una postura de inmerecimiento y por ello terminamos renunciando a la felicidad. Pensamos, no, yo cómo voy a usar esa ropa si a mí me queda mal porque soy muy flaca o porque soy muy gorda o porque soy muy alta o porque soy muy tímida o porque esto por lo otro. No, yo que voy a poder charlar delante de la gente y ayudarlos y comprenderlos y escucharlos si yo soy una pobre persona. No, señor, tú eres única, creada a imagen y semejanza de Dios y estás aquí para ayudar a otros también. Entonces ayúdate primero a ti mismo, porque lo que no tienes no lo puedes dar, y después vas a ayudar a otro. El miedo hace que nos sintamos peor, que se baje nuestra autoestima y terminamos renunciando a la felicidad. Y poquito a poco, si lo dejamos avanzar, desarrollamos miedo a todo. Miren, a todo. ¿A qué me dirán ustedes? Bueno, aquí hice una lista. Miedo a ser felices, miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a no tener dinero, miedo al éxito, miedo a no poder hacer las cosas a la perfección, miedo a triunfar en los emprendimientos, miedo a escudriñar nuevos horizontes, miedo a leer nuevos libros, miedo a cambiar de trabajo, miedo a conocer personas, miedo a enamorarse de nuevo, miedo a nuevas tecnologías, miedo a la innovación, miedo a mostrarnos al mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ustedes pensarán, ¿y cómo hicimos para desarrollar tantos miedos? Y a veces la sociedad también nos lleva, ¿no? La política, que en algunos momentos nos ha hecho tener miedo. La sociedad, que ahora con todo lo del bullying y las burlas de la gente y demás, también nos hace tener miedo. La televisión y las noticias, que siempre nos dan noticias negativas en lugar de positivas. ¿Por qué? Porque como el hombre naturalmente tiene, o la mujer también, ¿no? Por supuesto, me refiero a hombre en forma genérica, tienen naturalmente esa capacidad de protegerse, que yo les decía que tiene el hombre desde que es hombre, desde que está en el mundo, desde nuestros ancestros. Entonces se aprovechan de eso, de esas ganas de protegerse a sí mismos, para meter miedo. Porque claro, nos pasan unas noticias de robos, de asaltos, de crímenes, de violaciones, pero no nos pasan las noticias buenas. Generalmente no pasan las noticias buenas. ¿Por qué? Porque creen que las noticias buenas no venden. Entonces no miremos tanta televisión, no nos hagamos cómplices de todo eso. Pensemos en cosas positivas, ayudemos al otro a estar mejor. Y van a ver cómo van a estar mejores ustedes mismos también. ¿Cómo vender los miedos? ¡Qué título!, ¿verdad?
los miedos también se venden. ¿Por qué se pueden vender? Porque los podemos transformar en oportunidades, los podemos transformar en desafíos y a pasar a cumplir para nosotros sentirnos mucho mejor y seguir nuestro camino hacia el éxito. No vamos a eliminar el miedo por completo, eso es así, porque todos, absolutamente todos, sentimos miedo. Pero el miedo, aunque siempre va a estar ahí, lo que debemos hacer es desarrollar la capacidad, la habilidad de canalizar nuestro miedo, canalizarlo hacia lugares positivos, hacia lugares que nos hacen ver, bueno, si yo tengo miedo de que ocurra esto, ¿qué puedo hacer para que no ocurra? ¿Cuál es el escenario que yo puedo construir desde mi posición actual para que esto no ocurra en el futuro y pueda superar este miedo? Es decir, controlarlo a él en lugar de que él nos controle a nosotros. Controlemos el miedo. Por ejemplo, si queremos manejar de manera responsable nuestras finanzas, es porque si lo desordenamos, vamos a tener inconvenientes para pagar las cuentas y eso nos llevaría a una quiebra económica. Por lo tanto, si tenemos miedo a estar mal económicamente porque somos desordenados, bueno, comencemos a ser ordenados, comencemos a acomodar nuestras cuentas, comencemos a pagar las cosas que tenemos que pagar primero y después comprar lo que tenemos que comprar. Comencemos a no gastar demasiado, a gastar lo que corresponde y de buena manera. Reinvertamos, hagamos que el dinero trabaje para nosotros en lugar de nosotros trabajar para ese dinero. Y bueno, con nuestros miedos ocurre siempre lo mismo. Si no los canalizamos, si no los dejamos que afloren sin control, nuestra vida emocional va a ser un desastre y no podremos ser felices. Nosotros tenemos que canalizarlos hacia lo positivo. Miedo vamos a tener. Repito, miedo tenemos todos, pero canalicemos ese miedo hacia lo positivo para crecer, para no volver a cometer los mismos errores y para evitar cometerlos del futuro. Empecemos por decir que todo está en nuestra mente, que algunas cosas no son verdaderas, sino que fueron creadas como fantasmas en nuestra mente. Se trata de una imaginación exagerada del peligro. Si nos damos cuenta de que ese peligro es hipotético, esto nos va a ayudar para controlar un poco el miedo. Empieza por preguntarte, ¿qué es lo peor que me podría pasar? A veces nos planteamos cosas que son sumamente exageradas. Por ejemplo, decimos, uy, está lloviendo. Entonces no voy a salir de casa, porque si salgo de casa me voy a enfriar, o quizás me moje, y si me moje me voy a enfriar, entonces después me voy a resfriar, y si me resfrío me va a dar fiebre, y si me va a dar fiebre, ese resfrío se va a convertir en gripe y me voy a tener que quedar en cama, voy a tener que llamar al médico, eso va a producir un gasto más en medicamentos, en consulta, y voy a perder 7 u 8 días de trabajo, y entonces eso me va a afectar. Después cuando vuelva al trabajo voy a tener que adelantar un montón de cosas que no hice la semana anterior, y etcétera, etcétera, y se nos hace una cosa grandísima por solo ver que está lloviendo. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, me pongo un piloto, un paraguas, o salgo a la vida y ya está. Y a lo mejor no me pasa nada. O me tomo un auto, un taxi, o me voy en colectivo, o le llamo a un amigo que me acerque para no mojarme. Y no pasó nada de todo eso que yo me imaginé, porque a veces todo está nada más que en nuestra mente y se trata de una imaginación exagerada del peligro que se nos viene. Si nos damos cuenta de que ese peligro es hipotético, esto nos va a ayudar a controlar un poco todo ese miedo. Empezá por preguntarte qué es lo peor que me podría pasar. Y bueno, si me enfermo o si me resfrío, punto. Me tomo algo, me quedo un ratito más adentro y ya está. Me cuido para no enfermarme. ¿Qué es lo peor que me podría pasar? No es tan grave tampoco, ¿no? Todos tenemos derechos a enfermarnos, por ejemplo, también. Si llueve y me mojo y me pasa todo eso. Bueno, yo te voy a dar aquí algunos pasos para empezar a canalizar estos miedos. Porque hay que empezar a hacer las cosas de manera ordenada. Primero, antes que nada, tenemos que admitir que tenemos miedos por superar, porque si no admitimos eso no podemos comenzar. Hay que admitir el problema para empezar a solucionarlo. Primer paso de todo problema. Debes reconocer tus miedos, saber que existen. Así que acepta los que los padeces, acepta que tienen esos miedos, que parece que todos te están señalando, ¿no? Así con el dedo. La clave es actuar para comenzar a construir tu propia confianza, tu propia autoestima. Número 2, haz una lista, identifica los miedos que tienes. O sea, primero los reconocemos y luego tomamos lápiz, papel, nuestra compu, en el ordenador, en el teléfono, donde quieras. A mí me da mucho más resultado el lápiz y el papel porque me concientizo más, pero cada uno tiene sus formas. Haz una lista.
una lista de todos tus miedos. ¿Cuáles son exactamente esos miedos? ¿Cuál es tu miedo principal? Cuando los apuntas, es decir, cuando los escribes, los haces más reales. Porque a veces nos parece que son grandes miedos y son tonterías, pero los descubrimos cuando una vez que los tenemos escritos. O sea, a esta le tengo miedo yo, pero por favor. Tu mente los ha escondido y ahora te controlan. Pero al escribirlos, tomas tu control de esos miedos, porque existen dentro de ti, pero ahora al escribirlos ya salieron de ti. Los has descubierto. Como en el juego, ¿no?, de las escondidas, los descubriste y estás listo, estás lista para enfrentarlos. Paso número 3, investiga de dónde proviene ese miedo. Los miedos que tienes tú los tienen muchas personas. No es que nosotros seamos exclusivos con nuestros miedos. Quizás el miedo que tenga yo a hablar en público lo puedes tener tú, lo puede tener mi amiga, lo puede tener mi mamá, lo puede tener mi socio. El siguiente paso es hacer un viaje mental para mirar tu pasado. A veces nuestros miedos están anclados en el pasado. Por ejemplo, el miedo a la oscuridad puede ser porque nuestra mamá, puede ser, o alguien nos obligaba a hacer la siesta, por ejemplo, esa horita de siesta después de comer para poder dormir ellos también, nos dejaban en el dormitorio y apagaban la luz. Y eso nos producía un miedo que quizás ellos no se daban cuenta y lo hacían con todo el amor del mundo, para su bien y para nuestro bien también, pero a nosotros nos produjo ese miedo y a lo mejor con que nosotros hagamos ese viajecito al pasado y los descubramos, ya sabemos de dónde proviene y el miedo desaparece. Si no recuerdas, puedes preguntarle a tus padres o a un familiar cercano, ¿cómo fue tu niñez? Entonces debes buscar experiencias pasadas que de alguna manera u otra te hayan marcado. Las malas experiencias pasadas son una de las causas más frecuentes para sufrir el miedo. Al encontrar esas experiencias, trata de reconstruir la evolución de tu miedo a través de los años, mientras crecías con ellas en tu subconsciente. Y al entender que son solamente recuerdos del pasado, al reconstruir esa evolución, ese crecimiento de tu temor, te vas a dar cuenta de que ellos no te pueden controlar la vida, de que solamente eran miedos inventados por ti. Entonces los sacamos de tu mente, los sacamos de tu vida y controlas tú a tus miedos. Los miedos no te pueden controlar a ti y podrás ejercer ese control sobre el temor y gradualmente, sin duda alguna, lograrás vencerlos. Punto número 4. Coloca el peor escenario. ¿Qué significa eso? ¿Y qué es lo peor que te puede pasar, como te dije hace un ratito? Quizás eso que a nosotros nos parece que quién sabe qué nos ocurre, ¿qué es lo peor que te pueda pasar? Y quizás no es tan grave, a lo mejor tienes que salir de tu casa porque te aumentaron el alquiler y no lo puedes pagar, y te haces un problema terrible. ¿Y qué es lo peor que te puede pasar? Que tengas que salir y no tengas una casa a mano. Bueno, siempre hay alguien para ayudarte, para protegerte. Ese sea el primer paso para que puedas tener una casa mejor, para construir otra cosa, para buscar un trabajito extra y pagarte un mejor alquiler, para hacerte tu casa propia, para decidirte a comenzar tu casa. No se sabe qué es lo peor que te puede pasar. Quizás sea un paso para el bienestar. Nelson Mandela dijo una vez: aprendí que el coraje no es la ausencia de miedo, sino el triunfo sobre él. Ya te dije, todos tenemos miedo, pero ¿cuál es la ventaja del que los enfrenta? Poder superarlos y que no nos afecten. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo. Lo mejor que te puedes preguntar es: ¿qué es lo peor que me puede pasar? Vuelvo a decir, cuando lo clarificas te das cuenta que la solución está mucho, mucho más cerca de lo que crees. Paso número 5. Enfréntate al miedo. Tú puedes. No hay miedo que no se pueda superar. Nunca Dios nos va a dar una cruz más grande de la que podamos soportar, dicen, ¿no? Y es verdad. El truco para combatir tus miedos es sencillamente lanzarte a hacer las cosas. La cantidad de oportunidades que pierdes por sucumbir a tus miedos son muchas. Para afrontar tus miedos hay que practicar. Es decir, intentar hasta que funciona. Por ejemplo, si quieres cambiar de carrera, investiga qué habilidades y hábitos vitales son necesarios. Si quieres emprender un negocio, haz un plan de negocios e implementa ese plan, o busca ayuda de alguien que ya sabe o que haya transitado por el camino que tú quieres transitar, y seguro que te va a ayudar. Si no es ese, será otro. Siempre hay alguna ayuda al alcance de nuestra mano. Enfrenta el miedo. Tú puedes. ¿Cómo se enfrenta? Con acción. Paso número 6. No te escondas. No dejes de vivir.
Casi todos los miedos están proyectados hacia el futuro. Nos preocupan las cosas que pueden pasar. ¿No te parece que sería mejor decidir no pensar en el futuro o en el pasado? Porque realmente solamente existe el ahora. El pasado ya pasó y no lo podemos reformar, por más que querramos, ya está. Y el futuro tampoco lo podemos crear. Sí, quizás se pueda crear, pero no se puede predecir, no sabemos qué es lo que va a ocurrir. Entonces piensa en el ahora. ¿De qué forma yo puedo cambiar el ahora, puedo vivir el hoy, este momento que estoy viviendo, este día de hoy, para que mañana yo pueda tener un mejor futuro? Intenta hacer algo ahora para conseguir tu vida de sueños. No pienses en posibles escenarios de fracaso. Cuando te des cuenta de que piensas en el futuro, vuelve a enfocarte en el ahora, en este momento, en la tarea que tienes por ahora encima de la mesa, y cúmplela. Paso número 7, aprende a tener fe. La esperanza es desear que algo suceda. La fe es creer que va a suceder. Y la valentía es hacer que suceda. Todo dicho. La fe mueve montañas. Y es verdad. Si tú vas a ser un emprendedor, o si eres un emprendedor, o si estás pensando en emprender, ten en cuenta que el emprendedor tiene claro que el miedo paraliza. El miedo no te permite pensar con claridad. Aunque tengas la solución al frente, no la ves, simplemente porque estás bloqueado, porque estás bloqueada. Esto sucede en todos los aspectos de nuestra vida. ¿Por qué no piensas con la cabeza fría? No te enfoques en el problema, enfócate en la solución. Es tan simple como eso. Esto te lleva a tomar, por lo general, malas decisiones si te enfocas solamente en el problema. Enfócate en la solución y vas a tomar muy, pero muy buenas decisiones. Ya sé, ya te lo dije, no es fácil dejar los miedos ante estas realidades, porque a veces te ves como encadenado porque tienes una hipoteca sobre tu casa, tienes facturas para pagar, precariedad laboral, hay crisis políticas y de todo tipo y sociales, pero tú desde donde estás puedes comenzar a hacer algo. Comenzar a hacer algo para solucionar todo eso. Porque a veces nos quejamos y decimos, ay, esta sociedad, que esto. ¿Quiénes forman la sociedad? Las personas. Pues te voy a dar una noticia. Tú eres parte de esta sociedad. Puedes empezar a cambiar algo para que luego empiecen a cambiar todas las cosas. Y también ves que uno dice, busco trabajo, lo que sea. ¿Será verdad? Una vez nos encontramos con mi esposo en Estados Unidos recorriendo una de las calles de Salt Lake City en Utah a una persona que estaba ahí pidiendo, como un mendigo, ¿no? En una esquina. Era un chico joven, rubio, muy lindo, parecía el de la foto. Todas las mañanas pasamos y un día me dice mi esposo, yo no puedo ver a esta persona así, yo le voy a... Y metió la mano en el bolsillo y todo lo que tenía, que era un montón de dinero en ese momento, de dólares y monedas y cosas, se los dio, así como lo sacó del bolsillo. No vamos a tener ni para pagar un auto de vuelta para ir al hotel. Me dijo, no importa, Dios proveerá, yo quiero ayudar a esta persona. Y entonces, muy conmovido, se acercó y le dijo, aquí tienes, es todo lo que tengo, te lo regalo para que seas feliz. Y entonces el señor le dijo, era un chico de unos 30 años, le dijo, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Y entonces le preguntó, ¿por qué estás en esta situación? ¿Necesitas trabajo? ¿Qué es lo que necesitas para salir de aquí? Y le dijo, nada, yo elegí estar así y elegí vivir así, y así como usted me dio este dinero, hay otra gente que también lo hace y yo vivo feliz así. Así que a veces nos hacemos problemas por cosas por las cuales los demás no se hacen problemas. Con preguntar, como pasó en este caso, uno se da cuenta de que hay otras cosas, hay otras vidas y hay otros intereses, ¿no? Siempre vemos y decimos, ay, nos vamos a quedar sin dinero, no puedo conseguir lo que quiero, pero todo lo negativo que está en nuestra mente se volverá cada vez más negativo si no tratamos de revertirlo. No miremos tantas noticias, no leamos tantas partes feas de los periódicos, no nos juntemos con gente negativa, tratemos de ir por otro lado. El camino de la vida es mucho más bonito, mucho más hermoso de lo que nos podamos imaginar. ¿Y cuál es el secreto? El secreto es convertir las crisis en oportunidades. ¿En oportunidades de qué? Me preguntarán ustedes. De aprender, porque cuando tocamos fondo, ahí vamos a comenzar a salir, porque más abajo no podemos ir. Entonces vamos a tocar fondo, quizás, sí, puede ser. La vida es un ir y venir, un sube y baja, pero después vamos a comenzar a subir y vamos a estar mucho mejor que antes. Siempre
Cuando hay un problema estamos parados en una disyuntiva y siempre hay dos rutas. Una para el bien, la otra para el mal. Una para ir hacia lo positivo, otra para ir hacia lo negativo. Una para negarnos a la ayuda y convertirnos en personas soberbias que querramos hacer solamente nosotros las cosas y no permitamos que nos ayuden. Y otra el decir, sí, yo puedo, pero también necesito que me ayudes. Aceptar lo bueno que la vida te da. Por ejemplo, este curso que es gratuito y te puede ayudar, y también transmitirlo a otros, duplicar eso. ¿Para qué? Para que vivamos en un mundo mejor, más amable y más feliz. Si el plan A no funciona, recuerda que el abecedario tiene ¿cuántas letras? 26 letras más. Internet cambió la forma de hacer negocios. Si no te funciona esto, te funciona otra cosa. Lo físico, la distancia, no es algo que te pueda impedir hacer lo que quieras, puesto que por internet puedes hacer cualquier cosa. Facebook, por ejemplo, es un conector. No tiene, solamente nos brinda una plataforma, pero no tiene contenido. Facebook no pone contenido, salvo que dice, por ejemplo, se cumplieron tantos años de amistad. ¿Quién pone el contenido? Lo pones tú. WhatsApp, lo mismo. Brindan una plataforma, tú pones el contenido y encima son gratuitos. Y Google es toda una organización que también te brinda lo mismo y que puedes obtener muchas cosas y convertir todas tus crisis en oportunidades a través de estas plataformas que están a tu disposición. Vivimos en la era de la conexión, vivimos en la era de las redes sociales, las conexiones, los contactos, y no los pensemos para el mal, como muchas personas nos dicen, no, porque es peligroso, porque sí, puede ser peligroso, es verdad, pero también puede tener muchos beneficios. Entonces enfoquémonos en el bien, no nos enfoquemos en el mal, enfoquémonos en lo bueno, tomemos lo bueno que esto nos puede dar, puesto que estamos a un clic del otro lado del mundo, del otro lado del planeta. ¿Ustedes pensaron en eso? Con un clic yo puedo estar en contacto con un empresario chino y poder trabajar con él, ¿no? Con una empresaria de Estados Unidos, con alguien que quizás está cerca de mi casa pero que nunca la había visto, nunca habíamos charlado. Hay nuevos modelos de negocios, abramos nuestra cabeza, no nos quedemos con el negocito tradicional, que tenemos que tener empleados, que tenemos que pagar un alquiler, que tenemos que pagar las habilitaciones, que si nos vamos a otro país y queremos abrir ese negocio o a otra provincia o a otro estado, tenemos que volver a hacer todo de nuevo porque de acuerdo a las leyes hay un montón de reglamentaciones que cumplir y a veces no se pueden. No, apalanquémonos en una gran empresa que ya tiene todo eso solucionado, y hay negocios que no tienen empleados, sin jefes, sin stock, sin inventarios, sin oficinas físicas, sin oficinas virtuales que están en todos lados y yo pueda hacer mi negocio aún estando panza arriba tirado en la arena en una playa. Sin sueldos a pagar, sin distribuir, sin cobrar, sin llevar libritos a ningún lado. ¿Cómo se hace eso? Ustedes dirán. Y se puede hacer, es posible. Hay negocios de conexión. Por ejemplo, Uber no tiene una oficina física, sino la oficina es virtual. ¿Y qué es lo que hace Uber? Conecta al que quiere trasladarse con uno que tiene un medio de transporte. Los conecta y entre los dos le pagan una comisión. ¿A quién? A Uber, que fue el que los unió, el que le solucionó el problema. Mercado Libre lo mismo, Trivago tiene vuelos y hoteles de oferta. Nosotros vamos a Trivago y nos soluciona todos los problemas. ¿Qué es lo único que hace Trivago? Nos conecta a nosotros con el de los hoteles o a nosotros con el de los viajes y ellos cobran una comisión. Solamente hace de conectores. Despegar.com lo mismo, Facebook y Google ya estuvimos hablando recién. Son todas empresas de conexión. Seamos conectores, es mucho más fácil, no arriesgamos nada. Las inversiones son mínimas. Aquí hay un montón de empresas, todas estas que están aquí, son empresas que trabajan con conexiones. Podemos ser parte de ellos. Esto es redes de mercadeo o multiniveles. De acuerdo a cómo tú trabajas, vas a formar una plataforma, vas a formar un esquema de trabajo con el que te puedas apalancar para poder ayudar a otros a crecer. Y cuando ayudas a otros a crecer, creces. ¿Dónde encontraste un trabajo como ese? En un trabajo tradicional tenés que pisar cabezas, no enseñar lo que sabes porque si no te quitan el puesto. Acá es al revés. Todo se duplica y solamente creces cuando ayudas a crecer a otro. Y encima no arriesgas nada. Y no tienes empleados, y ni stock,
¿No es maravilloso? ¿Qué esperas para formar parte de esto? Mira, el network marketing, que se llama todo esto, el trabajo de mercadeo en redes, ha crecido el 90% en los últimos 10 años. 92 millones de personas en el mundo están haciendo esto. 475.000 personas se suman cada semana. Por algo será, ¿no? Y las ventas anuales, por ejemplo, en Estados Unidos han ido subiendo, según las empresas, de 9 billones a 16, 80, 182 billones. Hay empresas que tienen miles de millones que manejan a través de esto, a través de la gente, y la gente apalancándose en la empresa. Esto es realmente algo extraordinario que debemos aprovechar, porque este es el momento ideal para hacerlo. Quizás en el futuro esto esté saturado y no lo podamos hacer, pero en el presente sí. Pensémoslo, por favor. En el método tradicional, una persona trabaja 40 horas a la semana por 50 semanas al año. Todo es cuestión de números. Miren, son 2.000 horas al año por 40 años promedio para luego poder retirarse o jubilarse o pensionarse. Esta persona invierte 80.000 horas en su vida construyendo un ingreso. Pero si tú armas un equipo de, digamos, 100 personas no más que trabajen 10 horas a la semana, son 1.000 horas a la semana por 50 semanas en el año y son 50.000 horas. Con este modelo, en tan solo 2 años, mira lo que te digo, en tan solo 2 años logras 100.000 horas invertidas. En el trabajo tradicional tardas 40 años. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de elegir una compañía para hacer network marketing? Primero y principal, las tendencias. Segundo, la tecnología y los productos. Tercero, la compañía en sí misma. La antigüedad, la expansión, la jerarquía, la confiabilidad, si cotiza en bolsa de valores, legalidad, premios recibidos, equipos de trabajo. Cuarto, el plan de compensación, o sea, cómo nos van a pagar, y el momento ideal. Si este es el momento o no para hacerlo. El network marketing es lo más fácil, más accesible y más rentable a la hora de comenzar un emprendimiento en este momento. Te reto a que investigues a detalle todo lo relacionado con la industria del network marketing y enfócate entre 2 a 5 años. Y para ir terminando, aunque pases por las aguas, yo estaré contigo, no tengas miedos. Si cruzas ríos, no te ahogarás. Si pasas por el fuego, no te quemarás. Pues yo soy tu Señor, tu Salvador, el Dios Santo de Israel. Dios te está hablando. Esto está en la Biblia, en Isaías 43, del 1 al 3. No te lo digo yo, Irma Listorti, te lo dice Dios en la Biblia. Creo que debemos tenerlo en cuenta. ¿No te parece? Bueno, si te interesan nuestros cursos, contáctanos. Vamos a seguir hablando sobre este tema y sobre muchos otros, de emprendimientos, de los negocios, porque mira, el network marketing es el mejor negocio, pero el mejor negocio eres tú. Y yo te voy a contar por qué en otros entrenamientos. Contáctate con nosotros. Irma Raquel Listorti, Raúl Pongoanti, nuestro Skype es Irma Bless, Facebook Espíritu de Liderazgo, nuestra fanpage, en YouTube Irma Raquel Listorti y en el WhatsApp más 5492964520677. Email irmelistorti@gmail.com, www.irmalistorti.com. Nuestra página está en construcción. Te esperamos en cualquiera de estas direcciones para que te contactes con nosotros y para que empieces un emprendimiento de trabajo realmente lindo. Te podemos ayudar también a tener cursos gratuitos de entrenamiento para tu mejora personal. Muchísimas gracias por estar. Felicitaciones por darte la oportunidad de ser cada día mejor y tener un entrenamiento más en tu vida. Que Dios te bendiga.